Bienvenidos al podcast de Mega Man Legacy. Soy Alejandro Aguilar, el administrador de la página de Mega Man Legacy en Facebook y en Instagram. En este primer episodio, mi colega Pastor Salas y yo vamos a estar discutiendo cuál será el próximo videojuego de la franquicia, el cual podría ser Mega Man X9, Mega Man 12, Mega Man ZX3, entre otros. Y voy a dejar en pantalla los resultados de las encuestas que hice en Instagram para que las vean. Sin más que decir, comencemos. Bueno, yo acá tengo una pequeña información del resumen de ventas de los últimos juegos de Mega Man. El Mega Man 11 generó 1.3 millones de ventas. El Mega Man X Legacy Collection 1 y 2 en total generó 1.4 millones. El Mega Man Clásico Legacy Collection más de 2 millones en total. El 0ZX Legacy Collection generó 18.845 ventas en su primera semana y al día de hoy no hay más datos. Y la conclusión que nosotros sacamos con esto es que la secuela de Mega Man 11, fue una respuesta de Capcom al éxito que tuvo la versión clásica de Legacy Collection, la cual tenía un millón de ventas en aquel entonces. Ahora mismo la versión X es la que tiene más de 1 millón, y lo que nosotros especulamos es que la siguiente movida de Capcom va a ser crear una secuela a la saga X, o sea un X9, ya que la saga 0ZX no tuvo mucho éxito, y el productor de Capcom, el productor de la franquicia, Kazuhiro Tsuchiya, reveló que ya están trabajando en una nueva entrega de la saga. Eso es Bueno, correcto. Aguilar, ¿qué opinas tú de esto, Aguilar? Cuéntame. Bueno, ya personalmente para mí está bastante fácil saber cuál será el próximo juego. Ok, O sea, casi seguro creo que será Mega Man X9, ok. ya que el Bueno, X8 salió hace... Todo apunta Sí. a esto. Todo lo que lo que nosotros lo que investigamos apunta a que esa es la siguiente movida de Capcom. Sí. Ya con ver las ventas, y ya sabemos que a Capcom le importan mucho esas ventas, para hacer una colección de juegos de Play 1 y Play 2 son demasiadas, entonces tiene que hacer Mega Man X. El X8 salió en 2004, si no me equivoco, o sea, hace 17 años. Sí. La gente está esperando como loca ya. Sí, no, y ten en cuenta que si lo sacan, bueno, estamos en la época de la nostalgia, en la época de los reboots Sí. y de que los juegos que jugábamos cuando éramos niños en los años 90 y a principios de los 2000 los están volviendo a sacar, o están volviendo a sacar nuevas versiones de ellos, para que las generaciones actuales los prueben y para que nosotros los volvamos a jugar y recordemos esos años de nuestra infancia. Totalmente. Entonces es muy probable que lo hagan no tanto como una secuela, pero también como un soft reboot, como para volver a utilizar ese género de Mega Man X en un juego nuevo. Y para vender nostalgia, pues así como lo han hecho mucho las compañías de videojuegos últimamente, pues. Pero Así mismo, sí. eso también puede ser, o sea, eso la gente lo critica mucho, pero yo considero que en muchas ocasiones puede llegar a ser algo bueno. Esta es una de ellas, Sí. tienen todas las de ganar. Exacto. Sí, ya de esperarse que para X9, que si X, 0 y los demás personajes tengan trajes diferentes, Sí, para que se vea como un pequeño reboot sí. y a la vez continúe la historia de X8. Es correcto. Y que utilicen las mecánicas de los juegos anteriores a las que tanto estamos acostumbrados y que tanto nos gustan, pero que también implementen cosas nuevas, que las hagan un juego nuevo. Tal cual como hicieron con Mega Man 11. Que así mismo fue. Exacto. Fue que Mega Man 11 yo consideraría que también es como un pequeño soft reboot de la saga clásica, la clásica de Mega Man. ¿Tú estarías de acuerdo conmigo en eso? Sí, de hecho, pequeño reboot. Sí. Excelente para que Pero más que todo, Bien. como un resurgimiento, porque
ya la franquicia estaba casi muerta. Sí, Sin no, años con juegos. y es un juego que tú te pones a verlo y la temática es un poquito más familiar, por no decir infantil, porque yo no diría que infantil, pero vamos a decir que familiar, vamos a utilizar ese término. Y es más para los Sí. niños porque nosotros crecimos con Mega Man, es parte de nuestra infancia, pero los niños de ahorita, los hijos de las personas que crecieron con Mega Man, no saben qué es Mega Man. Y este es un juego excelente para introducirlos a este mundo. Exacto, por eso tuvo el éxito que tuvo y tiene más de 1 millón de ventas. Merecido. Sí, merecido, merecido. Las otras opciones que personalmente no veo tan probables son Mega Man 12, porque sería como que un poco más de lo mismo, Sí. ya que el último fue Mega Man 11. Y es muy pronto. Y No sí, crees tú, también. es muy pronto. Ya ellos nos malacostumbraron a esperar por los juegos. Sí, si Mega Man no tuviera tanto contenido, tantas sagas, sería bueno Mega Man 12, pero como hay mucho más Sí. que pueden hacer, Sí, entonces, sí. la otra opción es ZX3 o Mega Man 05, pero Mega Man 05 no tiene sentido, porque ya voy a decir más tarde cuando lea un comentario, pero y ZX3, bueno, esas ventas hablan por sí solas. Sí. Pero bueno, pasemos. Los comentarios, ok. El primer comentario es de Matthew Bellany Vergara. Y dice, yo creo que X9, pero mi corazón todavía pertenece a Legends 3. Bájalo de la luna, Capcom. Y luego Antonio Martínez concuerda con él y dice Battle Network Legacy Collection. Ah, no, este es otro juego. Sí. Battle Network Legacy Collection. Esos juegos eran de Game Boy o de DS, ¿no? Correcto, sí. Eran para consolas portátiles. Yo recuerdo muy bien esos juegos, eran muy buenos. Y eran. Iban como en otra dirección. Tenían. Sí, ya Battle Network y Star Force son como de una línea temporal diferente. Son como spin-offs, por así decirlo. Sí, sí. Sí, eso está bien, eso está chévere. Estoy tratando de hacer zoom. Ok. Viroliro Sperks pregunta si Capcom va a revelar algo pronto. Y bueno, la verdad es que eso no lo sabemos nosotros. Nosotros somos tan... O sea, sabemos tanto como sabes tú, Virolino. No, bueno, un poco más, pero tampoco tan. Sí, pero no. Por los momentos Sí, no sabemos nada de eso, solo podemos especular. Sí, bueno, si mi tío fuera a Kazuhiro Tsuchiya te diría, pero no sé. Claro, no. Cuando sea mi tío te aviso. Y Matthew Lee Lewis, perdón, comenta X9 o X9. Y si no es eso, mejor que sea X9. En serio, quiero que saquen X9. En caso de que no se den cuenta. Postdata, X9. Bueno, al parecer a Matthew Lee Lewis no le gusta X9. No, mentira. No, se debe soñar con eso. Debes soñar. Su sueño húmedo es nuevo. Debe dormir abrazado a una almohada que tiene escrito con un marcador X9. Su despertador dice X9. Cuando se despierta, Bueno. cuando se despierta en la mañana, se despierta a las X9 horas. Ay, Matis. Bueno, esperemos que sea así, ¿por qué no? Un X9, bueno, eso es lo que estamos pidiendo, ¿no? Es lo que asumimos que va a ocurrir. Que esperemos que así sea, esperemos que tengamos razón para poder decir, se los dijimos. Exactamente. Así mismo. Ay, me da La mejor opción por lejos es esa, porque la saga más importante aparte de la clásica es X, o sea, eso Sí. ya no se discute. Y como ya han pasado ya ha pasado 14 años, como dijiste tú, ya la nostalgia se ha ido construyendo y amontonando a niveles en los que, o sea, ya es tiempo pues de que lo hagan. Sí, no sé qué están esperando. Exacto, Pero ya, bueno. ya la gente está ansiosa, ya la gente dice quiero que lo saquen. Yo me imagino que el que jugó el X8 cuando salió dijo, chamo, no puedo esperar a que saquen el siguiente. Y él pensó que a lo mejor lo iban a sacar en 2 años y mira, todavía está esperando ya sentado en una silla con una barba
¿Dónde está mi X9? No, ya el primer comentario es de Christian Plumley. Dice, traigan Dive a Canadá. Dive es un juego para móviles Ok, de Mega Man que se llama Rockman X Dive. ok. Entonces dice, traigan Dive para Canadá, pero bueno, Christian, no somos Capcom. Pero gracias por tu comentario. Estás en la página incorrecta, Cristian. Vete a la página de Capcom. Yo creo que esta página de Mega Man es tan buena que la gente de verdad piensa que es una página oficial. Eso iba a decir. La consecuencia de haber hecho la página tan profesional por 10 años es que haya gente que piense que es oficial, ¿no? Me imagino te deben llegar esos DM. ¿Dónde está Mega Man X9? Y tú así Hay como algunos, que... no me maten. ¿Qué te iba a decir? Yo te iba a decir algo al respecto. Nada, olvídalo, continúa. De allá me acordaré. Ok. El otro comentario es de John de los Santos. Dice Mega Man Legends 3. Y sí, es una muy buena opción, pero no creo que lo saquen antes de la colección de Legends. Ok. Sí, yo creo Que serían 2 juegos, pero serían solo 2 juegos. Y te van a cobrar $60 por eso. brutal. Ya me acordé lo que te iba a decir. Mantén lo que ibas a decir, manténlo en tu mente para que no se te olvide. Pero lo que te iba a decir, mencionaste hace rato que Mega Man tiene unos juegos móviles, ¿no? Y Tiene uno, ¿eh? tiene uno. Y que quería hacer un pequeño paréntesis al respecto a eso, porque es increíble como varias compañías, Capcom creo que no tanto, quizás sí, no, Capcom no tanto, pero más que todo Sega y Konami se han dedicado mucho a... Se han dedicado tanto al mercado de los juegos para teléfono, que hasta inclusive han dejado de hacer juegos para consola. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, ya es el caso contrario de Capcom. En Capcom es el caso contrario. Uh-huh. Ok. Que solamente tienen Rockman Dive y un juego de cartas que salen todos los personajes famosos de Capcom, que sí, X, Wesker, Jill Valentine, cosas así, Ryu. Ok. Pero aparte de esos 2 juegos, creo que no tienen otro para móviles. No, bueno, que se me vino solamente y quise hacer ese pequeño paréntesis ahí. Sí, buen dato ahí. Javier Jiménez dice X9, ZX3 o incluso 05. Y aquí voy a decir lo de 05, y es que no tiene sentido hacer un 05 porque ya 0 y X están muertos. O sea, ¿por qué lo vas a hacer? A menos que sea como algo, a menos que sea algo tipo precuela, algo que pasó antes de que murieran. Ajá, que sea más bien un 0-0. No, y pero veo que esta persona que hizo este comentario quiere lo que sea. Y mira, yo lo que quiero es Mega Man. A mí no me importa si es X9, si es 12. Yo lo que quiero es que saque un juego nuevo de Mega Man. Yo lo que quiero es jugar Mega Man. Ah, exacto, ese tipo quiere de todo. Si quiere chocolate, fresa, mantecado, pupú, todo. No, yo te voy a decir una cosa, esa es la actitud. Esa es la actitud, Javier Jiménez. Porque no, sí, sea lo que sea, así no sea lo que uno quiere, hay que lo saquen y que uno lo juegue, y ya. Marico, se cortó esta mierda otra vez. Qué ladilla. ¿Se cortó? Ah, no, olvídalo, continúa. No, ya sé por qué pasa. Y es que cuando yo pongo la imagen para leerla, Ajá. se corta. Mango, pero Entonces, haz algo, tú lo estás haciendo desde el teléfono, ¿no? Sí, Bueno, hazlo en el teléfono, pero ten las imágenes en la computadora. ya se las para la próxima pasta. Bueno, esta mierda la cortas también. Continúa por donde lo dejaste. Dale, pues, güey. Justin Finnegan dice: Rockman X Dive es el focus que ellos tienen ahora, si es que lo quieres llamar así. ¿Cuál es Y ese? el de móviles. El de móvil. Sí, porque como... Pero no es correcto. Ok, continúa, disculpe. No es correcto porque Dive lo desarrolló Capcom Taiwan. Ya es un equipo, ya es una producción distinta. No tiene nada que ver con los títulos numéricos. Un estudio. Entonces, no. Ajá.
Ok, viste, sí tenía que ver lo que dije de los juegos para móviles. No. Sí, pero bueno, el próximo comentario es de Juan Alberto Reyes Peña, perdón. Dice, X9 ¿pa' cuándo? 9 esa es la, mira, ¿cómo es que se llamaba? Esa es la actitud. ¿Cuál era el primer nombre? Juan. Mira, Juan, esa es la pregunta que nosotros... ¿Por qué tú crees que nosotros estamos haciendo este podcast, brother? ¿Por qué crees tú que yo existo? Esa es la verdadera pregunta, hermano. O sea, esa es la verdadera incógnita de esto. De eso se trata todo esto. Ese es el misterio de la vida. Ese es el legado de mi familia, marico. ¿X9 ¿pa' cuándo? X9. No, yo voy a decir una cosa. Yo sí quiero que salga X9. Estoy emocionado ya. Me emocioné. No, tú estás claro que lo vas a comprar si sabes. Claro, y no lo voy a jugar. No, mentira. Lo vas a borrar al segundo día. Lo juegas en fácil y te matan igual. Voy a ir para la tienda a pedir reembolso. Mira, mejor dame Mighty Number 9. Sí, no, mira, dame mejor Call of Duty. No, mentira. Grande Fausto. Minecraft. El último comentario es de Seth Samus Nishima. Okay. Dice, no hay necesidad para Mega Man, me quedaré con esto. Y puso una imagen de el videojuego Azure Striker Gumball. Pero bueno, estás en la página equivocada, chamo. ¿Cómo es la vaina? ¿Qué? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué? No, está en comediante. Certificado comediante. Pero ya, yo ni siquiera sé qué juego es ese. Creo que es para 3DS y se juega más o menos tipo Mega Man y eso. ¿Cómo se llama otra vez? Se llama Azure Striker Gumball. Marico, una vaina que si vas a presumir otro juego, por lo menos presume una vaina que la gente conozca, chico. ¿Qué es eso? Exacto. ¿Qué es esa vaina? que no es mal juego, pero Pero no viene al caso. Bueno, yo honestamente considero que uno nunca sabe, de verdad que realmente no hay forma de saber qué es lo que va a pasar. Realmente no hay forma de saber. No. De repente están trabajando en un Mega Man 12, de repente es probable, porque como ya acaban de hacer un Mega Man 11, ya tienen como que los cimientos y el motor de juego para hacer un siguiente juego. De repente van a sacar el Mega Man X9, como dices tú, la especulación que sacamos nosotros tiene muchísimo sentido y es muy probable que lo hagan y ojalá lo hagan, la verdad es que sí. Tanto como también puede ser que estén trabajando en algo totalmente distinto, en un proyecto completamente nuevo, cosa que, cónchale, vale la pena ver, ¿sabes? Pero yo estoy, honestamente, a mí me gustaría que sacaran el X9 porque me emociona la idea de un Mega Man X9. Pero respondiendo a tu pregunta, yo opino que no sé. Esa conclusión no joda, celestial. ¿Tú qué opinas? A ver, cuéntame. No sé. Tú que sabes más que yo, porque no sé si se dieron cuenta, pero en este podcast el experto es él. Alejandro es el experto. Yo soy un simple mortal ante su presencia. Pero si has jugado, si tienes tu conocimiento. Claro, no, y tengo no soy un fan asiduo de Mega Man como lo eres tú, pero me gusta Mega Man, el género de las plataformas y conozco la industria de los videojuegos tanto como un fan la puede conocer y considero que tengo cosas que decir al respecto, pero no, todavía tengo mucho que aprender. Exacto. De mi sensei. Pero sí es más divertido que tengamos las dos diferentes visiones de la franquicia, claro. Las experiencias. Claro, así como yo, también debe haber mucha gente que está escuchando este podcast que no sabe nada de Mega Man, les llama la atención y quieren aprender y bueno, aquí están. Sí, que llegó aquí porque YouTube se los recomendó un día y ya... Exacto, estaban a las 4 de la mañana sin poder dormir, viendo videos de caballos y de repente salió. Después de senda paja que se echaron y le salió. Ajá, bueno, Alejandro, cuéntame tú qué opinas al respecto, tú que sabes más que yo de todo esto. Bueno, como ya mencioné,
no solo por las ventas, sino porque es la mejor opción, es lo que los fanáticos quieren. El X9 es lo que les garantiza la mayor cantidad de ventas aparte de un Mega Man 12, ya que el ZX, bueno, F por el ZX no vendió nada. Bueno, hasta donde sabemos, capaz que sí vendió 3 millones y no sabemos un coño. Pero X9, aparte de que tiene varios personajes, X, Zero, Axel, Alien, tiene mucha variedad de villanos. Tiene a Sigma, que supuestamente murió en todos los juegos, pero lo pueden revivir como siempre. Claro. Y le pueden dar una forma mucho más grande y brutal que antes. No sé, tiene mucha variedad X9. Claro, las posibilidades son infinitas. Sí, cuando se trata de X9, porque ZX05 No sé. también lo dudo. Pero bueno, porque, solamente esperemos que Capcom nos sorprenda y nos anuncie algo que a todos nos guste y que todos podamos disfrutar. O sea, ya sea que sea Mega Man 12 o Mega Man X9 o algo totalmente nuevo. Esperemos que sea un producto de calidad y que, bueno, Capcom está haciendo muchas cosas buenas últimamente con todo esto de Resident Evil 7 y 8. El 7 ya salió hace un par de años y el 8 está por salir. Sí, y también Devil May Cry 5. Exacto, o sea, Capcom, que hace un par de años, por ejemplo, antes del Resident Evil 7, Capcom tuvo un tiempo muy... que no se sabía nada de esta empresa, no sean nada así, no, estaban muy bajo perfil. Y yo diría que desde la salida de Resident Evil 7, de repente se no fue lo que cambió la cosa, sino otra cosa, pero yo diría que desde que salió ese juego, se voltearon las mesas y las cosas cambiaron y Capcom, bueno, ha empezado a tomar unas decisiones creativas mejores y muchísimo más beneficiosas para ellos como compañía y para nosotros como audiencia y como consumidores. Así mismo, sí. Sí. ¿Qué iba a decir? Bueno, la otra opción es obviamente que estén trabajando en todos los que ya mencionamos al mismo tiempo, pero es poco probable. Puede ser, es probable que estén explorando cada opción. Sí. Mientras no sea otro Mega Man Soccer, todo bien. Wow. Mega Man Golf, Mega Man Tennis. Se van a convertir en como los juegos de Mario no sé qué, Mario los Juegos Olímpicos. Ajá, Mega Man Party ahora. Tienen que poner a Mega Man X en el Smash. Sí, debería. Bueno, Creo que pusieron a Zero como trofeo. Sí, no, y creo, puede que me equivoque, pero creo que el Mega Man X sale en el Final Smash de Mega Man, en ese juego. Sí, en ese Final Smash sale como que todas las versiones. Sale Mega Man clásico. Sale X, Star Force Battle Network y ¿cuál era la otra? Y Legends. Sí, salen todos ahí. Sí, pero sería genial también poder jugar con Mega Man X. Eso sería muy chévere. Sí, estaría un poco rotísimo el personaje, pero chéverísimo. Sí. No, yo siento que sería de esos personajes que son tan buenos que son difíciles de usar. Que hay que saber jugar mucho para poder utilizarlo. Con muchas mecánicas. Sí. Como últimamente casi todos los personajes de DLC son así. Sí, cada vez son más rotos y mejores. Sí, y complicados de usar. Pero bueno, esto no es un podcast de Smash. No, Nintendo, páganos, te estamos viendo. Páganos, Capcom. Pero bueno, tú también, Capcom. No te me salvas. Pero bueno, para terminar ya el primer episodio, vamos a... Bueno, gracias por acompañarnos ya en el primer episodio. Fue un poco más largo de lo que esperábamos, pero mucho mejor así. Para el segundo episodio voy a hacer una encuesta en las páginas de Facebook y Instagram sobre cuál quieren que sea el tema, o capaz que me lo invento y les pongo las opciones, como ya en este caso que les puse X9, Mega Man 12, ZX3, y ahí ustedes pueden votar con las historias que pongo en Instagram y Facebook. Bueno, no en Facebook no, porque nadie pone que estabas en esa vaina, pero en Instagram. Y
Las votaciones las pondré en el fondo de pantalla del video, como estoy haciendo ahora. Y bueno, hasta que llegamos. Bueno, muchas gracias por escuchar. Esto fue divertido. Espero que vuelvan para escucharnos en el segundo episodio y apoyen mucho este proyecto, que de verdad lo estamos haciendo con mucho cariño. Y nada, muchas gracias por escuchar. Esperemos que tengan una hermosa semana. Bye. Bueno, pastor, me robaste las palabras, te voy a demandar, ¿no? Dime like si lloraste. Mejor final que Toy Story 3, pero bueno, ya, hasta aquí. Bye, muchachos, cuídense. Chao, gracias por acompañarnos. Chao. Y eso es todo por hoy. Si les gustó el video, por favor denle like, comenten y suscríbanse al canal. Eso nos ayudaría muchísimo. Abajo en la descripción están nuestras redes sociales por si nos quieren seguir. Y nada pues, nos vemos en el próximo episodio.